pues tengo el gusto, ya aquí incluso en pantalla ustedes lo ven, de presentarles al doctor Pablo Muñoz Iturrieta. La verdad es que me llena de verdad, doctor, de mucho orgullo tenerlo en estos micrófonos. Ya desde hace unos meses le había yo buscado y por sus diferentes compromisos, pues no se había podido, pero de verdad agradezco mucho el esfuerzo y pues todo el conocimiento que tiene para compartirnos el día de hoy. Y como ustedes saben, amigos, antes de que ya le otorgue totalmente el micrófono al doctor Pablo, eh, pues el tema a tratar son las consecuencias de la educación sexual integral en nuestros niños aquí en México, ya que esto se está implementando en todo el mundo y pues quiero que el doctor nos dé luz acerca de ello. Y doctor, pues sea bienvenido. Muchas gracias, Heréndira. Gracias a usted por su invitación a estar presente aquí en este programa. Y gracias también a todos aquellos que están escuchando, viendo o van a ver después el video de esta transmisión para hablar de un tema tan importante como la educación sexual integral y especialmente el peligro que esto implica en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en las nuevas generaciones. Sí, doctor, y a ese respecto, pues quiero comenzar con la primera pregunta. Mire, gracias, de alguna manera, gracias a Dios podríamos decir que en México aún no llega esta ESI, ¿no? Esta educación sexual integral que quieren implementar, pero sí ya tenemos los primeros avances en libros de texto, en pláticas que mañosamente el gobierno ha estado ya intentando hacerlo en grados en primaria, secundaria. Ahora con lo de la pandemia, pues se detuvieron. No estamos como en otros países. Sin embargo, esto, usted bien que lo sabe, empieza muy vedadamente, muy sutil. Y en principio quisiera preguntarle, doctor, ¿qué es la educación sexual integral? ¿Qué es lo que engloba y quién la impone? ¿De dónde viene esta idea de educar integralmente, por supuesto, ¿no?, en la sexualidad de nuestros niños? Bueno, muchas gracias por su pregunta. En México es una situación bastante grave realmente, porque si bien no se ha aprobado una ley de educación sexual como tenemos en Canadá, como tenemos en algunos estados en los Estados Unidos o como está en la Argentina, para los oyentes, recordarles que yo soy de Argentina, allá se aprobó la ley de educación sexual en el año 2006 y actualmente vivo en Canadá, donde esta ley está en ejercicio, en la práctica, desde el año 1995. La Ley de Educación Sexual Integral busca no educar a nuestros jóvenes con respecto a la sexualidad o dar una educación comprensiva de lo que es el ser humano, porque uno dice, bueno, educación sexual integral, integra todos los elementos, da una visión completa, ordenada, con distintos aspectos éticos, morales, bioéticos, científicos. Pero uno cuando ve los manuales, Heréndida, se da cuenta de que en realidad en todo esto hay un propósito, por así decir, revolucionario, una especie de revolución cultural. ¿Por qué? Porque todas las personas que han estado detrás de la educación sexual integral históricamente, que comienza en los Estados Unidos, han sido personajes como Margaret Sanger que buscaba la eugenesia, el mejoramiento de la raza por medio del aborto, buscaba la reducción de la población mundial, especialmente de las personas pobres. Recordemos que Planned Parenthood influenció en las políticas externas de los Estados Unidos en los años 70 y principalmente en el año 74, cuando fue la conferencia de la reducción de la población en Bucarest, la conferencia del año 1994, durante el gobierno de Bill Clinton. Planned Parenthood tuvo una presencia esencial en las políticas externas de los Estados Unidos y luego durante todo el gobierno de Obama, los 8 años. ¿Esto qué implicancias tiene para México, por ejemplo? Una de las cuestiones principales, geopolíticamente hablando, de los Estados Unidos con respecto a Latinoamérica es que vieron el aumento de la población como un peligro para lo que vendría a ser
por así decir, el liderazgo norteamericano en el mundo. Y especialmente mencionan dos países particularmente. México, porque México sabemos que tiene 135 millones de habitantes y el otro país es Colombia, que tiene 70 millones de habitantes. Entonces, hoy en día la economía mundial no está basada como en la época de Adam Smith, cuando se funda la economía como una ciencia, no está basada en el territorio, porque el fuerte de la economía mundial no es más la agronomía. Si fuese así, Argentina sería una potencia mundial, pero no es así. ¿Sí? Hoy en día la economía se funda en la calidad del personal y a mayor habitantes en un país, mayor el potencial económico. Y por eso se dice que China va a ser la gran potencia mundial a partir del año 2030. ¿Por qué? Porque tiene más de 1.000 millones de habitantes. Entonces, las políticas externas de muchos países que ahora han sido abrazadas por las Naciones Unidas apunta a la reducción de la población. Entonces, aquí tenemos a Margaret Sanger, quien idea los planes de la educación sexual integral en los Estados Unidos para promover el aborto, para promover la anticoncepción y para promover la reducción de la población. Y es así como, entonces, desde las Naciones Unidas, desde la Organización Mundial para la Salud, desde distintas fundaciones como la Fundación Clinton, la Fundación Open Society, la misma Planned Parenthood, se trata de imponer la educación sexual en nuestros países. Ahora, no es que no hayan impuesto también la educación sexual en los Estados Unidos o Canadá. De hecho, Canadá ha sido uno de los países que ha venido a ser como el conejo de Indias, el lugar donde se ha practicado y se ha puesto en práctica este proceso de reingeniería social, podríamos decir. Y aquí podemos hablar, si a usted le parece, Heréndida, porque esto le va a interesar a los papás en México. ¿Por qué es peligrosa la educación sexual integral, cierto? ¿Cuáles son las consecuencias que se siguen? Híjole, me robó la pregunta y a ese respecto, qué bueno que viene a colación esto de las consecuencias, pero quisiera aprovecharlo, doctor, y que nos compartieran no nada más las consecuencias sociales, por supuesto, o mundiales, sino también psicológicas, de que a un niño de 5 años se le diga cómo masturbarse, se le invite a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por favor, doctor. Muchos dirán, pero eso es una exageración lo que dice la señora Heréndida, y no es así. De hecho, en las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud, en el manual que está en PDF, se puede descargar de la página oficial de las Naciones Unidas, se dice que los padres deben comenzar a masturbar a los hijos a partir de los 4 años. ¿Cuál es una locura? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias sociales? Vamos a empezar por las psicológicas y después voy a hablar por las cuestiones económicas y de salud también. Pero psicológicamente, ya que usted me lo preguntó, aquí en Canadá, lamentablemente, y también en los Estados Unidos, acaba de salir un estudio científico impecable, está en inglés, se llama Daño Irreversible, Irreversible Damage, se llama este libro, en el cual hace un repaso de toda la literatura científica y los casos que estamos viendo de problemas psicológicos, de trastornos, que no solamente son trastornos psicológicos, sino que tienen un efecto malísimo para el cuerpo humano. ¿Y cuál es eso? La cantidad de niños que hoy en día están confundidos acerca de su identidad personal. ¿Eso por qué es? Y eso el libro lo demuestra claramente. Es algo que también yo lo demuestro y lo platico aquí en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado sobre la ideología de género. ¿Qué ocurre? Que cuando a un niño a partir de los 4 años, que generalmente cuando comienza a ir a la escuela aquí en Canadá, a partir de los 3 años, se lo comienza a bombardear de que no es ni hombre ni mujer, de que eso es algo que le han impuesto los padres y que se tiene que liberar y que tiene que encontrar su verdadera identidad de género. Aquí en Canadá traen a transexuales que van al kinder, lo que le llamamos el kinder, cuando los niños están en cuarto, con 4 o 5 años, y los transexuales le demuestran a los niños cómo ellos encontraron la luz de la identidad personal. Nuestra identidad no es ser seres humanos, porque aquí también hay otra gran error filosófico. Se niega de que seamos seres humanos. Está muy relacionado con toda la ideología del veganismo. ¿Por qué no debemos comer carne? Porque nosotros no somos una especie distinta que los animales. Se dice que los seres humanos inventaron la categoría de animal para oprimirlos, para comerlos. Inventaron la categoría de naturaleza para distinguirle del ser humano como algo más elevado. Inventaron la categoría de hombre y mujer para que el hombre pueda oprimir a la mujer, para que sea la mujer la que se quede embarazada, para que sea la mujer la que lave los platos, que críe a los niños. ¿Cuál es una locura? Porque es una negación absoluta y total de la ciencia.
Total. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas en un niño que es expuesto a esta ideología? El niño, cuando está en ese proceso de maduración, un proceso que se llama de estructuración psicológica, de maduración afectiva, emocional, tiene también un proceso por el cual va descubriendo su verdadera identidad, que va entre los 2 y los 7 años. Y es un proceso muy delicado. Por eso es un proceso tan delicado que es importantísimo el cuidado, la presencia, el amor de ambos padres para ayudar a ese niño a desarrollarse y ayudar a interiorizar, si es un varón, la masculinidad del padre, interiorizar la feminidad de la madre. Y si alguno de estos elementos no están, van a crear una especie de trauma en ese niño que va a tener distintas consecuencias a lo largo de la vida. Entonces es muy serio eso. Y si a pesar de... aquí en Canadá tenemos el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, por ejemplo, herencia. Eso es un desastre psicológico en la población infantil. Entonces, si a pesar de eso, al niño se lo lleva a la escuela y en la escuela se lo ideologiza con cuestiones de género, de su propia identidad, la confusión va a ser aún mucho mayor. Y una de las cosas que demuestra este libro, y aquí también yo lo muestro con muchísimos datos en mi libro, es que tenemos una cantidad enorme de niños con trastornos psicológicos que son alentados y profundizados por culpa de la ESI. Si no hubiese ESI, si no tuviésemos ley de educación sexual con ideología de género, como pasa en Argentina también, no tendríamos esta cantidad de casos de niños que están psicológicamente trastornados. Eso, entonces, consecuencias psicológicas. Vamos a las consecuencias físicas. Cuando un niño, entonces, es trastornado psicológicamente con respecto a su propia identidad, ahí nomás caen los activistas de derechos humanos, los activistas LGBT, para que el niño se lo comience a hormonizar, para que el niño se le haga la transición, se le cambie el nombre, siendo que el niño muchas veces ni siquiera pide cambiar el nombre, tendrá un trastorno, pero son ellos los que le obligan a que elija un nombre, si es un varón, un nombre de mujer. ¿Cómo está pasando hoy en la Ciudad de México? Entonces, cuando sale la comunidad científica a decir, cuando sale un médico, un pediatra, un endocrinólogo, a decir, esperen, hacer eso en un niño es un crimen, porque lo van a destruir físicamente, le van a causar cánceres. Aquí en Canadá y en los Estados Unidos, a causa de los tratamientos de hormonización infantil, tenemos casos de varones con cáncer de mama. Heréndira, eso nunca se vio en la historia. ¿Y eso a qué se debe? A las hormonas sintéticas que se le inyectan a estos niños. Cáncer de mama, cáncer de pene, cáncer de vulva en niñas, cáncer de cerebro en niños. Y aparte, dejando de lado la cuestión de enfermedades fisiológicas que se siguen, tenemos casos de suicidios infantiles. ¿Por qué? Porque estas hormonas tienen un efecto en el cerebro humano que lo lleva al niño a la depresión suicida. ¿Cuándo hemos visto niños de 9 años, por ejemplo, suicidarse? Han habido casos recientemente en Ohio, por ejemplo, un niño de 5 años que se suicidó. ¿Y qué decían los medios? Se suicidó porque reveló que era gay y los niños le hicieron bullying y el niño se mató. Lo que escondieron era que ese niño estaba siendo sometido a tratamientos hormonales. Es tremendo realmente lo que está pasando. Entonces hay una cuestión también de costo médico para un país. Porque aquí en Canadá o en países como la Argentina, que están económicamente en el fondo, por así decir, el gasto económico que significa todo esto, y ahí es el gran negocio también de las farmacéuticas, porque el Estado argentino, por ejemplo, provee todos los tratamientos hormonales, como pasa en Canadá, a todos estos niños, a estos jóvenes. Y claro, todas las fundaciones de falsos derechos humanos que están detrás de esto, de todos estos tratamientos hormonales y operaciones, es un negocio gigantesco de parte de ellos. Y entonces alguien me pregunta, ¿y por qué las Naciones Unidas entonces impulsa esto? Porque las Naciones Unidas se mantiene principalmente por medio de fondos privados, especialmente de compañías farmacéuticas y fundaciones que dan dinero, y no es un dinero de caridad como que uno da y haga con el dinero lo que usted necesita cuando uno le da al pobre para que el pobre coma o que haga lo que quiera. Ellos dan el dinero como un modo de inversión. A cambio de esa inversión, se tienen que asegurar que los países, entonces miembros de las Naciones Unidas, compren determinados remedios, compren determinada vacuna, que hagan determinadas vacunas obligatorias, aunque no sean necesarias, por ejemplo, de tal manera que sea un negocio gigantesco. Y lo mismo pasa con la ESI. Cuando Argentina, por ejemplo, aprueba la ESI,
No es que entonces pensadores argentinos la llamaron a Chinda Brandolino, me llamaron a mí, llamaron a Agustín Laje para decir, hagamos un programa entonces para educar a nuestros niños. Eso lo podrían haber hecho tranquilamente, llamemos a los especialistas. No, ¿qué hacen? Llaman a los ideólogos que imponen las Naciones Unidas. Compran los mismos programas que Planned Parenthood hizo en los Estados Unidos y en Canadá. O sea, aquí no se busca la educación de los niños, aquí no se busca erradicar enfermedades de transmisión sexual, aquí lo que se busca es una revolución cultural. Y eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque también tenemos las consecuencias familiares. En los programas de educación sexual se busca destruir el concepto de familia como aquella unión básica en la sociedad formada por un padre y una madre y fruto de ese amor que tenemos los niños. Esa es la idea cristiana de la familia de nuestra civilización occidental. Se busca destruir ese estereotipo, como se le dice. Mire, le voy a dar un ejemplo claro, Heréndida. En Argentina, en los manuales de educación sexual para niños de jardín de infantes, que le decimos de 5 años, se dice que si un varón está jugando con camioncitos y una niña está jugando a la casita, no hay que permitirlo porque estamos recreando estereotipos patriarcales. Es una locura. Y es una locura porque la neurobiología como ciencia nos enseña que hay diferencias cerebrales enormes entre el hombre y la mujer. Y el hombre va a atender a ciertas actividades y la mujer va a atender a otras actividades y por lo tanto imponerle por medio de la educación sexual un comportamiento que no es natural es hacerle una agresión a ese niño o a esa niña. Es una agresión a incluso la constitución neurobiológica íntima de cada uno de nosotros. No se puede jugar con eso. Es un cortocircuito. Total, y entonces eso crea una confusión enorme. Por ejemplo, aquí en Canadá han tenido que crear una nueva categoría de género porque es tanta la cantidad de niños confundidos que han tenido que inventarlos a género. Entonces, niños a géneros que no son ni hombres ni mujeres. Le voy a dar un ejemplo de una familia mexicana que vive aquí en Canadá. Ellos son de Chihuahua, se vinieron a Canadá hace poco, hace 2 años, y la madre se enteró de que a su hija le habían cambiado el nombre a su niña de 12 años. Y entonces ella recibió el boletín que se llama con las notas de sus materias y todo en diciembre de este año, en la Navidad. Y entonces, porque aquí tenemos el receso de invierno, y cuando fue a la escuela a decir, me dieron la planilla equivocada, le dijeron, no, esa es su hija, lo que pasa es que le estamos cambiando el nombre para que experimente con otros sexos, porque claro, ustedes vienen de una cultura opresiva, machista como México, y a la niña, Heréndida, y esto es en una escuela católica aquí en Canadá, fuera de Toronto, a la niña le hicieron creer de que sus padres le habían impuesto que era mujer. Entonces se tenía que liberar de eso, tenía que descubrir su verdadero género. Y aquí tenemos una cantidad gigantesca de jóvenes, y yo tengo muchos seguidores aquí en Canadá o gente que me ha invitado a dar conferencias en asociaciones médicas, en cardiólogos, asociaciones dentales. Y los médicos, Heréndida, con los cuales he establecido contacto, semanalmente me contactan y me dicen, tengo un caso, Pablo, acá de una familia que no saben qué hacer con el hijo. Y lo traen a la oficina porque, claro, yo soy el dentista, me decía un dentista la semana pasada, y se le está desarrollando una deformación en su mandíbula, culpa de los tratamientos hormonales. Y entonces él me decía, Pablo, ¿cómo le explico a la familia? Porque les han lavado la cabeza. Me dicen que ahora no hay que decirle X nombre de varón, hay que poner el nombre de mujer. Pero sin embargo, esos tratamientos hormonales le están destruyendo su propio desarrollo. Y yo en Canadá, si les digo a ellos, tienen que frenar eso, es negar la identidad de género y puedo terminar en la cárcel, puede perder su licencia. Es una locura realmente. Es un totalitarismo absoluto. Y la ESI, entonces para que se entienda bien, es la herramienta que se usa para adoctrinar a los jóvenes, para imponer toda esta ideología. Por eso yo decía, es una revolución cultural lo que estamos viviendo. Es tremendo realmente. Claro, oiga, doctor, quiero enseñarle aquí en pantalla unas diapositivas. Déjeme poder compartirlas. Que he podido poco a poco de personas, radioescuchas, televidentes, que me han compartido porque ay, permítame un segundo aquí, que me han compartido de libros de texto, secundaria
Y ahora una chica, la semana pasada, tuvo a bien compartirme la página de la UNAM acerca de, pues, esta ideología, ¿verdad? Mire, aquí le muestro. Esto es de la UNAM y esto es a nivel preparatoria. Ajá. Dice Sex Fest virtual. Bueno, aquí es como la portada y del lado izquierdo vemos en pantalla, dice Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes UNAM, la prevención de embarazo. Y por supuesto, pues no vamos a encontrar la abstinencia, ¿verdad? La castidad, la continencia, sino vamos a encontrar todo este tipo de imágenes. Hice yo todo un collage. Y hay algunas sumamente grotescas, como verá. Claro. E incluso, y lo voy a cambiar pronto, de cómo tener una relación íntima. Pero después de ello, inmediatamente es interrupción legal del embarazo, porque lamentablemente, como usted sabe, en la Ciudad de México, esto ha sido legalizado, ¿no? Y engañan a las jovencitas con una serie de datos de que el 66.5% de los nacimientos son de niñas entre 15 y 19 años. Sí, por supuesto. Por lo tanto, te invito a la anticoncepción, ¿verdad? Y si fuera, si tuvieras un embarazo, pues obviamente a que termines con este niño en un aborto. Claro. Los pasos enumerados de, pues el proceso que tienes que seguir para tener una vida libertina y en caso de estar embarazada, pues ya sabemos qué hacer, ¿no? Es muy claro en esas imágenes que usted comparte, Heréndida, que el propósito de eso no es prevenir la actividad sexual, no es prevenir enfermedades de transmisión sexual, sino que es promocionar el aborto. Está muy claro. Otra de las consecuencias que yo no mencioné recién era en Estados Unidos y Canadá, y eso está en los datos, porque aquí en Estados Unidos y en Canadá tenemos agencias gubernamentales que le cuentan hasta acá prácticamente los pelos el número de pelos en la cabeza de cada uno. Son datos que están muy actualizados y esto ha sido una bomba realmente contra todos estos programas de educación sexual. El 25% de las jóvenes, las mujeres, chicas, adolescentes en los Estados Unidos y en Canadá tiene una o más enfermedades de transmisión sexual. Y esto es una consecuencia clara de la ESI. Hay una correlación absoluta. ¿Por qué? Porque en el año 99 la Organización Mundial para la Salud declaró que se había erradicado finalmente del mundo la sífilis. ¿Y sabe hoy qué grupo poblacionario es la que tiene sífilis? Los adolescentes. Los adolescentes tienen las tasas de infección más altas en los Estados Unidos y en Canadá de clamidia, de gonorrea, del virus del papiloma humano, del herpes, incluso del virus de inmunodeficiencia humana, que luego causa el SIDA. Tenemos números altísimos, el 25% de la población está infectado, la población adolescente. Y todos los nuevos casos de estas enfermedades que mencioné, yo solo estoy preparando un libro, Heréndida, sobre la ESI, espero publicarlo pronto, ya lo estoy terminando. Es un libro que se llama Educación Sexual Integral, las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan. Porque la ESI se trata de eso, se trata de decir mentiras como esta que usted nos acaba de mostrar aquí y de ocultar las verdades de todo esto. Y la verdad de todo esto son las enfermedades de transmisión sexual. Los números son altísimos. Y la ESI, ellos dicen, no, pero si la ESI es para prevenir enfermedades, es mentira. La ESI lo único que ha logrado es hipersexualizar a los jóvenes, iniciarlos más temprano. La ESI, ese ha sido uno de los logros de la ESI, que los jóvenes comiencen a tener sexo antes. ¿Por qué? Porque se lo muestra como un derecho. Hay que tener sexo. Y el que no tiene sexo no está viviendo su vida humana, lo cual es una gran mentira también. Es una gran mentira. Hipersexualizan todo y le dan a la sexualidad un lugar exagerado dentro de lo que significa ser un humano. Y obviamente que las grandes... Aquí se ve muy bien también otra cosa, Heréndida, en lo que usted nos acaba de mostrar. Esto es para promocionar el aborto. ¿Y quién gana con esto entonces? Planned Parenthood, la multinacional abortista más grande del mundo. Por eso es que ellos se han dedicado por décadas, a partir de los años 60 en los Estados Unidos, a crear programas de educación sexual integral. Y mire que fueron pacientes, porque ellos comenzaron en los años 60 a crear los programas y no lograron que se impongan en el Ministerio de Educación en los Estados Unidos hasta los años 80.
Recién ahí, estuvieron 20 años peleándola. Y así como estuvieron 20 años peleándola en Estados Unidos, luego la pelearon en Canadá, año 1995, luego lo metieron en Inglaterra, en los países nórdicos, luego en el 2006 en la Argentina. Quisieron meterlo este año en Chile, Heréndida, y triunfamos. El Senado, gracias al trabajo de muchísima gente, muchísimas fundaciones que dieron argumentos sólidos, científicos, no lograron el quórum y se rechazó la ley de educación sexual la semana pasada, recién ahora. Eso hubiera sido un desastre, pero lo quieren hacer en México. Así que tenemos que estar atentos, tenemos que formarnos bien. Por eso yo también quise escribir este libro para darles muchísimos argumentos a los padres, a los médicos, a los educadores. Este libro contra la ideología de género, porque este es el otro objetivo de la educación sexual, imponer el aborto, imponer la ideología de género. Y por eso también estoy preparando un libro que espero sacar pronto sobre la educación sexual integral para que abramos los ojos, Heréndida, y nos demos cuenta de que aquí está en juego la familia, está en juego la inocencia de nuestros jóvenes, está en juego su salud física, emocional y psicológica también. Heréndida, aquí en Canadá tenemos... Perdón que lo interrumpa, sí, pero también es espiritual. Claro, claro, y por sobre todas las cosas. ¿Sí? El bien espiritual, porque en definitiva nosotros, y eso es otra cosa que niega la ESI, si es integral, ¿por qué no mencionan el bien del alma? ¿Por qué no mencionan cómo todos nosotros como seres humanos, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestros afectos, nuestras emociones, está todo ordenado a algo más arriba, algo superior, trascendente, que es el sentido de la vida, qué es el significado de nuestra vida, cuál es el propósito, cuál es nuestra capacidad espiritual? Todo eso se deja de lado y se cierran y se obsesionan en la sexualidad. Los textos de educación sexual integral, incluso algunos manuales en México, están hechos por una persona que es un pedófilo o es un obsesionado con el sexo. ¿Sí? Son personas que están enfermas mentalmente desde el punto de vista de la psiquiatría. Y eso es lo que están recibiendo nuestros niños como educación. Es tremendo realmente. Ahora en pantalla, doctor, muestro unos libros que en Suiza también me hicieron llegar una mamá latinoamericana, específicamente ecuatoriana, me hace llegar estos imágenes de libros que a nivel primaria, más o menos sería el 5º grado en México, es como les enseñan a ellos. Yo creo ahí la ESI está totalmente ya implementada. Pero cuando yo la entrevisté en este programa a esta madre de familia, repito, residente en Suiza, mucha gente me escribió, doctor, y me dijo, es que tú estás dando ideas, eso pasa en Suiza, eso no pasa en México. De verdad, yo me quedaba asombrada de la negligencia, indolencia de los padres mexicanos, porque pensamos, o muchos creen, que esto no va a llegar a México. Y ahora le voy a mostrar, solamente porque no puse todo, ¿verdad? Estas imágenes de libros de texto gratuitos de secundaria aquí en México. Y por supuesto, ahí está muy claramente lo de la ideología de género, ¿verdad? Representado con el unicornio. Y después, pues un breve cuadro en donde refiere a la conducta sexual normal, común de cualquier adolescente. Claro, y un adolescente ve eso y dice, pero yo no estoy teniendo sexo todo el tiempo, no tengo fantasías sexuales con mis compañeros, y entonces le hacen creer a uno que se está quedando atrás, que eres un retrógrado si no haces esto. Es un lavado de cabeza absoluto. Y lo peor de todo, que estas imágenes que usted nos muestra, Heréndida, que yo he obtenido las copias de estos libros, son libros de biología, cuando supuestamente la biología debe ser para enseñar ciencia. Y lo que encontramos aquí es puro adoctrinamiento. Hay otra imagen dentro de ese libro, no sé si la va a compartir, en la cual una madre le está dando un abrazo a su niña de 4 o 5 años. Y en el pie de la foto dice, aunque no lo creas, esta madre y su hija están teniendo relaciones sexuales. Sí, justo lo enseñó. Es tremendo eso, porque entonces un niño dice, entonces todas relaciones sexuales. Entonces tratan de normalizarlo. Darle un abrazo al papá, darle un beso a la mamá antes de dormir, eso es tener una relación sexual. Entonces un niño dice, entonces si viene un pedófilo y me abusa, me toca, eso está bien porque es lo que hace mi mamá conmigo. Entonces eso quiero que entiendan los padres. La otra consecuencia de la ESI
es que le abre la puerta a los abusos sexuales y a la pedofilia. Eso ya pasó en Inglaterra. En Inglaterra, el Scotland Yard, que vendría a ser el equivalente a la Policía Federal en México, hizo una investigación acerca de por qué había tanta pornografía infantil, tanto material de abuso de niños y por qué había tanta prostitución infantil. ¿Y sabe qué descubrieron, Heréndida? Eso está en el informe del Scotland Yard, que lo pueden buscar en mi página web, pablomunociturrieta.com, que hice todo un artículo al respecto. Es un informe de 300 páginas en inglés que me tomé el trabajo de leerlo y resumirlo. Dijo esto la policía de Inglaterra, que la ESI, la educación sexual integral, había hecho a los niños vulnerables a ataques sexuales. ¿Por qué? Porque por culpa de la ESI ahora los niños no sabían distinguir entre una relación amorosa y una relación abusiva. Mire qué tremendo. Esto lo dijeron los psicólogos forenses de Scotland Yard en Inglaterra. Y ellos le echaron la culpa a la ESI en Inglaterra por todos los casos de abuso sexual que estaban teniendo lugar, porque los niños ya no sabían distinguir nada. Y si los abusaban a los niños no sabían qué decir, porque claro, es normal tener sexo. Porque claro, si el manual de la Organización Mundial para la Salud dice que es normal masturbarse a los 4 años, si viene un hombre y toca al niño en su cuerpo, en sus partes íntimas, el niño va a decir, pero si la maestra dijo que a los 4 años eso es lo que hay que hacer. Es tremendo realmente. Es tremendo. Yo creo que toda esta gente habría que llevarla a prisión, Heréndida. Es muy grave lo que está haciendo, la corrupción de menores. Estos ideólogos están destruyendo la inocencia de nuestros niños. Estos ideólogos tienen que ir a la cárcel como va un pedófilo que los abusa. Porque estos niños, estos ideólogos están preparando el terreno para que todos estos abusos ocurran. Aquí en Canadá, Heréndida, el hombre que fue ministro de Educación durante tantos años y que introdujo la educación sexual, Benjamin Levin, fue a prisión por abuso sexual de menores y por tenencia de pornografía infantil. Y una de las cosas que la policía de Toronto descubrió cuando revisaron su laptop, su ordenador, descubrieron que él estaba en grupos chats de pedófilos y él les decía, no se preocupen que ahora con la educación sexual integral los niños van a estar más fáciles que nunca. Entonces, padres de México, recuerden esto, con la educación sexual integral, en México hay un problema enorme de abuso infantil, esto se va a profundizar y no vamos a hacer nada para cambiar esa situación, lo vamos a normalizar. Porque los pedófilos están buscando esto también, Heréndida, que se normalice su situación, que se legalice. Entonces, y eso es lo que buscaban las feministas. Aquí en mi libro yo trato una pensadora al final de por qué es tan peligrosa la educación sexual integral. Y una feminista radical de Canadá, Shulamith Firestone, que es muy estudiada en la UNAM, es muy estudiada en las universidades de México. Ella decía que tenemos que abolir todas las barreras de edad, de tal manera que un niño pueda tener relaciones sexuales con un adulto, con un transexual, no importa la edad, eso es una construcción social. Eso se enseña en México en las universidades. Shulamith Firestone, que es esta ideóloga tremenda, realmente destructora de la familia, de la niñez, de la mujer también, ella proclamaba este tipo de revolución. Y eso es lo que nuestras feministas estudian. Y por eso cuando hay marchas de mujeres, feministas, de aborto y demás, van tantas chicas porque les han lavado la cabeza, las han adoctrinado en la universidad, con mentiras. Las han adoctrinado sin haberles ofrecido ningún tipo de ciencia, de conocimiento, de filosofía verdadera. Es todo puro adoctrinamiento. Es puro incitar las pasiones más oscuras del ser humano a salir y rebelarse. Por eso estas mujeres van y queman absolutamente todo y rompen, porque claro, están dándole lugar a movimientos humanos que no están controlados por la razón, por la voluntad, por el sentido común. Y entonces ahí se entiende que estas feministas radicales vayan y quieran destruir absolutamente todo, porque están motivadas por un odio muy profundo, un odio enfermizo, un odio patológico. Es un odio patológico. Entonces, yo creo que más que llevar a esas mujeres a la prisión por el daño que hace, habría que llevarlas a un psiquiátrico. Es tremendo realmente. Doctor, hace pues ya meses, yo vengo hablando de estos temas pues muy frecuentemente en este programa, alertando a los padres de familia y les he dicho, poniendo como en retrospectiva para darnos cuenta de la importancia del tema y de la peligrosidad si no hacemos nada de que avance. Y les he dicho, si en su momento permitimos legalizar las uniones homosexuales, permitimos ver ya en la calle, en comerciales, en etcétera, todo esto de la ideología de género, no nos sorprenda que luego los pedófilos
marchen en las calles pidiendo su derecho, porque en la lógica de esta ideología de género, ellos tendrían derecho de hacerlo, ¿cierto, doctor? En esta lógica. Ciertamente, porque la lógica detrás también que existe detrás de la ideología de género y de la normalización de conductas sexuales está la cuestión de la orientación sexual. Ellos usan eso como el caballito de batalla. No es nuestra orientación. Y Exacto. entonces los pedófilos dicen, así como los homosexuales usan de esa palabra para justificar su conducta, las lesbianas usan de esa palabra para justificar la conducta de ellas, ellos usan de eso, de esa noción de orientación sexual para justificar la atracción hacia niños, como dicen ellos. Lo cual es una mentira también, porque eso no tiene ningún fundamento genético, ningún fundamento biológico. Son conductas que están basadas en atracciones sentimentales, por ejemplo, en la homosexualidad, que tienen mucho que ver con el vínculo que una persona no tuvo y no desarrolló con su padre, con su familia. Son historias a veces muy tristes, lo que lo lleva a una persona a desarrollar la atracción hacia el mismo sexo, la homosexualidad. Entonces, un pedófilo, que es una persona que está patológicamente enferma, es una persona que va a tratar entonces con esos mismos argumentos de justificar su posición. Y saben que todos estos activistas LGBT que promueven esta narrativa no van a tener ningún argumento para negarles lo que ellos llaman un derecho. No van a tener argumentos. Entonces los políticos que están metidos en todo esto, que promueven todo esto, cuando llegue el caso de la pedofilia, no les va a quedar más que aprobarlo, porque han caído en su propia trampa. Exactamente. Y doctor, todavía nos faltan algunos minutos que necesito aprovechar muy bien su presencia aquí. ¿Cómo le hacemos frente a esto? Ya avanzó en México, ya está avanzando, ya se está casi, la ESI casi está entrando de lleno, pero no es tan descarado, repito, como tal vez en Canadá, en Europa, ¿no? ¿Qué podemos hacer aún los padres de familia? Primero, ¿podemos hacer algo? ¿Y qué podemos hacer con base a sus experiencias de todo tipo, sociológicas, porque tiene mucha experiencia sociológica, aunque no es su rama, psicológica, filosófica, por supuesto, y hasta económica? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera los padres de familia para hacer frente a esto y detenerla si es el caso? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante y yo para responderla me voy a remitir a este ejemplo. Aquí en Canadá estamos siendo víctimas de un proceso de reingeniería social impresionante, ideológico, dogmático, por parte del gobierno, por parte de agencias gubernamentales, por parte de los ministerios de educación que están totalmente ideologizados. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, en un país como Canadá, por ejemplo, y encontrar casos en los cuales haya familias que se hayan mantenido firmes. Hayan casos de familias con hijos numerosos, con hijos que ya han pasado la adolescencia o están atravesando la adolescencia y que se han mantenido firmes ante este ataque ideológico. Y eso aquí en Canadá existe. Aquí en Canadá, gracias a Dios, tenemos gran cantidad de familias, de creyentes católicos fervorosos que se han mantenido firmes ante estos ataques y sus familias y sus hijos están dando frutos enormes. No sin dificultad como todo, porque tampoco no existe la perfección, ¿no es cierto? En el ser humano no hay familia perfecta, pero sin embargo están haciendo las cosas de tal manera que les está dando resultado. Y les voy a dar estos ejemplos. En primer lugar, la educación de los hijos pertenece en primer lugar a los padres. En primer lugar a los padres. Y entonces esto en Canadá, ¿cómo se ha hecho manifiesto? Padres en Canadá han tomado las riendas, como decimos de un caballo, pero han tomado las riendas de la educación de sus hijos. Y eso lo hacen de varias maneras. Primero, formándose a sí mismos. Los padres deben formarse, los padres deben leer. Y obviamente que para un padre es muy difícil ponerse a leer artículos científicos para tratar de contrarrestar los argumentos. Y es por eso que yo, por ejemplo, quise hacer este libro, porque en este libro aquí van a encontrar todo resumido. El libro que estoy preparando de la ESI es el trabajo de 15 años que se los voy a resumir en un libro que lo pueden leer en una semana. Y un libro que tiene que ser de consulta. Entonces los padres se tienen que formar. Los padres tienen que pasar tiempo con sus hijos, herendidad. ¿Por qué? Porque cuando el hijo no pasa tiempo con los padres, cuando el hijo se resiente porque el papá está ausente, porque la mamá está en sus cosas, ese cariño que le falta lo va a encontrar en otro lado. Y ese cariño lo puede encontrar en grupos feministas, lo va a encontrar en las redes sociales, lo va a encontrar en grupos LGBT que lo van a captar. Entonces tienen que pasar mucho tiempo con sus hijos, tienen que darle mucho amor,
mucho amor, mucha atención. Tienen que conversar con ellos. Eso es lo otro. Eso es lo que yo veo. ¿Por qué hay familias aquí en Canadá que se han mantenido fuertes ante todo este ataque? Porque hablan con sus hijos, conversan mucho y los escuchan. Y los hijos les cuentan, porque los hijos tienen esa confianza de hablar con los papás y contarle todas las cosas que pasan. Porque no nos olvidemos, es imposible mantenerse aislado de todo este ataque ideológico. Tarde o temprano nuestros hijos van a ser expuestos a la ideología de género, a la homosexualidad, al aborto. Y entonces es ahí cuando hay que saber formar a los hijos. Hay que educarlos. ¿Qué significa educar? Educar significa guiarlos. Y aquí esto es un laberinto. Y es un laberinto muy confuso, muy ideológico, con muchos ataques, pero es posible llevarlos de la mano si nosotros también estamos formados y sabemos a dónde nos dirigimos. Entonces, por ahí yo creo que va la clave, Eréndida, que los padres tomen las riendas de la educación de sus hijos y que no permiten que ningún ideólogo les lave la cabeza a sus hijos. Aquí en Canadá, muchos padres, aquí ganamos una batalla. La batalla que le ganamos al gobierno fue la siguiente. El gobierno tuvo que ceder y entonces en las clases de educación sexual integral los padres pueden sacar a los hijos. Entonces eso ha pasado muchísimo. Pero tenemos que recordar esto, los ideólogos aprendieron de la batalla que perdieron en Canadá y entonces cuando la quieren imponer en Chile, en Argentina, en México, la hacen obligatoria sin ningún tipo de excepción. Entonces eso es lo que tenemos que saber. Acá un papá, padre de 7 hijos, me dijo lo siguiente, Eréndida. Esto a cualquier católico le va a resonar mucho en su interior. Me dijo, yo saqué a mis hijos de la escuela pública porque me di cuenta en oración que si los enviaba yo cometía un pecado mortal. Entonces, preguntémonos eso. A ver, yo tengo la responsabilidad ante Dios de mis hijos y si yo envío a mis hijos a esta escuela o a aquella escuela, ¿qué responsabilidad voy a tener yo ante Dios por todo el adoctrinamiento que mis hijos reciban? Entonces este padre se dio cuenta, yo si envío a mis hijos a la escuela pública en Canadá, cometo un pecado mortal. ¿Qué hizo Eréndida? Lo sacó de la escuela. Lo sacó. Y entre muchos padres hicieron una organización por la cual están educando ellos mismos a sus hijos. Han hecho una especie de escuela, pero es una escuela que está totalmente fuera de las garras del Estado, con mucho esfuerzo, ¿cierto? Porque no reciben ningún tipo de subvención. Pero yo creo que hemos llegado a ese punto hoy en día. En Argentina muchos me preguntan, ¿cuál es la solución? La solución es salirse del sistema. En Argentina hoy por hoy, debido a la ley de educación sexual, debido al adoctrinamiento, porque no es que Eréndida la educación sexual sea una materia nomás. No, en Argentina han metido la educación sexual hasta en matemática, en geografía, en historia, en literatura. Todo está imbuido de sexo. Entonces es imposible escaparle. Eso aprendieron de Canadá, que en Canadá le hicieron una materia y los padres lograron la batalla y sacan a los niños. En cambio, en Argentina hay que sacarlo de todas las materias, porque está en toda la educación sexual integral. Una locura realmente lo que están haciendo. Entonces, en Argentina hay que crear un nuevo sistema de educación que esté totalmente fuera del control gubernamental. Porque en Argentina también recordemos que la Open Society Foundation de Soros firmó un documento y un decreto con el Ministerio de Educación de la Argentina en marzo de este año, por el cual la Open Society controla absolutamente toda la educación en la Argentina, desde la primaria, la secundaria a la universitaria. La Open Society es la fundación que mantiene económicamente el feminismo en México, en Argentina, es la fundación que mantiene económicamente todas las campañas del aborto, trabaja en conjunción con la Planned Parenthood. Es decir, entonces tenemos que abrir los ojos y tenemos que tomar decisiones serias. Nosotros como miembros de una comunidad religiosa, de una iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que también unirnos. Y yo creo que aquí es cuando las conferencias episcopales tendrían que tomar, en el caso del ámbito católico, ¿no? En el caso del ámbito evangélico, que cristiano, son los mismos pastores los que tienen que tomar decisiones serias para comenzar a formar a sus miembros. En la Iglesia Católica, ¿qué tendría que hacer? La conferencia episcopal tendría que realmente, en primer lugar, reconocer este peligro. Muchos lugares no lo hacen. Y tendrían que tomar serias decisiones para retomar y controlar la educación de nuestros hijos. Si nosotros queremos que los niños católicos realmente se salven, como es lo que tendría que ser el propósito de la Iglesia, tenemos que sacarlos del Estado. Tenemos que crear un nuevo sistema de educación. Y por nuevo me refiero a un sistema, en Argentina tenemos la educación católica, pero está toda controlada por el Estado, entonces no sirve de nada tampoco el ámbito privado. Lo que tenemos que hacer es una educación independiente, que surja de los mismos creyentes, que digan queremos educar sinceramente a nuestros hijos. Y comenzar a hablar con los obispos, con los líderes religiosos para decir, bueno, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer para crear una nueva escuelita, para que nuestros niños puedan formarse y se formen de verdad, que no sean ideologizados o adoctrinados? Eso es lo que tenemos que hacer porque eso es lo que están haciendo en Canadá y lo único que ha funcionado. Y va a ser un momento de hacer muchos sacrificios. Mire, para una escuela heréndida no se hace falta tener un super edificio. Yo le voy a contar mi propia historia. Yo cuando fui a la escuela, no teníamos, yo recuerdo en mi escuela, no teníamos ventanas, por ejemplo, en invierno. Habían clases que teníamos que hacerlas debajo de un árbol. Yo aprendí latín y griego debajo de un olivo. Entonces, no hace falta la cuestión material, la cuestión edilicia, no es la clave. Lo importante es tener las ideas claras realmente para formarse bien y para formar a nuestros niños. Eso es lo que hace falta. Eso, lo único que necesitamos es eso, ¿cierto? Y tener una idea realmente concreta de qué significa educar a nuestros jóvenes. Yo le voy a hacer una pregunta, Herendia. Mire, y en Latinoamérica es tremendo realmente. ¿Qué ministro de Educación en nuestros países se propone como objetivo? Este es el tipo de joven que queremos que salga a los 17 años o 18 años de la escuela. Nadie se lo propone. Nadie. Y entonces la educación es uno darle para adelante, ideologizándolo, lavándole la cabeza, pero a fin de cuentas no tenemos un modelo de joven que queremos darle a la sociedad. Y entonces la educación no existe en Latinoamérica, porque para educar hay que guiar y para guiar hay que tener un objetivo. Y al no haber objetivo no existe nada, es adoctrinamiento. En Latinoamérica lo que tenemos es adoctrinamiento público. Y lamentablemente la educación privada muchas veces cae en el mismo peligro, como en México. En México también hay universidades privadas que están totalmente destruidas. Ahí en la Ciudad de México está la universidad esta de La Salle, que es un foco de adoctrinamiento. Católica. Es católica, es foco de adoctrinamiento total, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿qué podemos hacer? Y hay que comenzar de vuelta. Hay que comenzar a reformar y refundar. El padre Castellani, un gran sacerdote pensador de lo más grande que ha dado la Argentina, él decía, la educación en Argentina hay que matarla, porque solamente así se puede resucitar, decía él. Ah. O sea, hay que destruirla y hay que comenzar de cero. Y como no la vamos a poder destruir porque está en manos del Estado, está en manos de la masonería, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar nuestra propia formación. Es una de las razones por las cuales en mi canal de YouTube Heréndida yo comencé a dar cursos que son gratis para padres. Yo los invito, todos los que quieran hacer los cursos están disponibles para ofrecer algo distinto, con base científica, con base filosófica, con base seria, que sea educación de verdad. Porque hoy en día nuestros jóvenes van a la universidad y no reciben educación, reciben adoctrinamiento. Y eso a los jóvenes los deja más vacíos de lo que están. Porque un joven va a encontrar respuesta y no encuentra ninguna. Y al encontrar adoctrinamiento, que solamente apunta a llenarlo de odio, de venganza, de resentimiento, hace que esas vidas se pierdan lamentablemente. ¿Y sabe quiénes son las más perjudicadas? Las mujeres. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que terminan con más enfermedades de transmisión sexual. Son las mujeres las que terminan embarazadas, abandonadas. Son las mujeres las que son empujadas al aborto. Estos son los frutos de todo esto. Entonces, es tremendo realmente. Y luego la mujer o se suicida o depresiones tremendas. Bueno, por supuesto las consecuencias psicológicas que trae un aborto, ¿verdad? Así es. Sí. Es tremendo realmente todas las consecuencias psicológicas y demás del aborto, de las operaciones de reasignación de sexo, de los tratamientos hormonales, de la vida homosexual. Eso lo trato muy bien en el capítulo acá 3 de mi libro. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de todas estas conductas? Son terribles: drogadicción, la ansiedad, la depresión, el suicidio. Es decir, son todas consecuencias. Por los frutos los conoceréis, dice ese gran principio del discernimiento que se encuentra en los evangelios. Por los frutos los conoceréis. Y entonces, por los frutos podemos ver que hay un problema serio de fondo en todo esto, que es un problema de fondo espiritual también. Y ese es el gran problema del mundo moderno, Heréndida. Negamos la realidad espiritual del ser humano. Y al negar la realidad más importante, porque aquí entra nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestra vida espiritual, nuestra relación con el más allá, con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos. Al reducir al ser humano a una cuestión meramente sexual, nos están decapitando y por lo tanto va a tener consecuencias psicológicas nefastas en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por eso hay que replantearse también la educación.
porque la educación de hoy no es educación, no guía, y aparte de que no guía, desconoce lo más importante del ser humano, que es educarlo no solamente en el pensamiento, porque la educación de hoy solamente da datos, no sirven de nada los datos, hay que educar a pensar. ¿A cuántos niños en la escuela hoy les enseñan lógica? Les enseñan a pensar, a escribir, a redactar, a expresarse, a decir argumentos. No existe eso. Y tampoco se lo enseña en la voluntad. ¿En cuántas escuelas se enseña la virtud, por ejemplo? El camino en la virtud, el crecimiento en el carácter, cómo ayudar a un niño para que crezca en el orden, en la paciencia, en el control de sí mismo. No existe absolutamente nada. Que me diga algún docente del mundo en qué facultad de educación recibió educación y especialmente una guía para educar a los niños en estos aspectos. Nadie, no existe eso. No, al contrario, concupiscencia, promiscuidad, rápido. Si quieres algo, darle vuelo, como decimos aquí, vuelo a la hilacha a los instintos. Quieres, toma, no te contengas. Continencia, bueno, cero. Pero bueno, doctor, como última pregunta muy importante para usted, perdón, para nosotros, pero que queremos que nos conteste. El mensaje final que nos daría a los padres sobre la consecuencia, lo voy a hacer muy catastrófico, pero es que en realidad así es, ¿verdad? No hemos visto otras sociedades y por eso nos creemos exentos. Pero la consecuencia catastrófica de no hacer algo ya para detener esta ESI, ¿cómo podría acabar la sociedad? Una consecuencia es la situación que se vive hoy en Canadá, por ejemplo. Una sociedad en la cual vivimos bajo una dictadura del género, donde ya se han pasado una gran cantidad de leyes que han armado toda una estructura legal y política que parece imposible de romper. El caso de Argentina no se hizo absolutamente nada en el año 2006 cuando fue la ley de educación sexual. Y hoy, ¿qué pasa? Tenemos una gran cantidad de la población que está totalmente adoctrinada. Tenemos un número gigantesco de chicas feministas, de hombres deconstruidos. Y uno los mira y desde el punto de vista intelectual parecen casos perdidos, lamentablemente. Porque esas personas, para poder realmente encontrar el camino a la verdad y al bien, tienen que pasar por una especie de conversión, una conversión intelectual, una conversión espiritual, moral. Obviamente que no es imposible, pero cuando tenemos una gran cantidad de la población a la cual le han lavado la cabeza, sin ideales, sin una noción moral, sin poder distinguir entre el bien y el mal, entonces eso hace que la nación toda caiga y se hunda desde todos los puntos de vista. ¿Por qué Argentina tiene problemas económicos gigantescos hoy en día? Porque de fondo hay un problema moral y hay un problema espiritual en la Argentina. Es gigantesco ese problema. Y hasta que no sepamos realmente apuntar a la formación, a la inteligencia, a la voluntad de un argentino, Argentina no se va a levantar jamás. Lo mismo está pasando en Canadá. En Canadá estamos viviendo las consecuencias tremendas de todas estas campañas de ingeniería social. Un ejemplo claro aquí, al haberse impuesto toda esta mentalidad anticonceptiva y abortiva heréndida de los años 60, recordemos que Canadá fue el primer país occidental que aprobó el aborto en el año 67, las uniones homosexuales se legalizan en el año 69. Entonces, tenemos un problema poblacional gigantesco en Canadá. Canadá está desesperado por traer gente aquí, porque si no el sistema económico se cae. ¿Por qué? Porque toda esa masa de jóvenes en los años 60, hoy en día se están jubilando, se están retirando, se han jubilado. Y son mucho más que el grupo trabajador dentro de una nación. Y entonces los trabajadores de una nación no le pueden pagar la jubilación a los viejos, por así decir, a los ancianos. Y entonces, ¿qué hace falta hoy en día? Traer inmigración. Están desesperados. No hay jóvenes aquí, lamentablemente. Heréndida, han tenido que cerrar miles de escuelas en Canadá en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque esas escuelas estaban llenas de niños y de repente se quedaron sin niños por sus mismas campañas antinatalistas. Entonces, el castigo que le quisieron imponer a México, a Colombia, les cayó sobre ellos mismos.
por toda esta propaganda feminista, esta propaganda de igualdad de género, por toda esta propaganda de la educación sexual integral. Y hoy en día, incluso financieramente, Canadá lo está pagando. Pero no solamente está la cuestión financiera, está la cuestión espiritual. Canadá ha caído en una especie de paganismo, un materialismo craso, en el cual no hay realmente una visión trascendente, en el cual no hay esperanza. Tenemos números altísimos de suicidio, por ejemplo, en Canadá. Es tremendo, realmente. Son las consecuencias que se siguen. Entonces, si no hacemos algo por frenar, nuestras sociedades como tales, como civilización, van a terminar desapareciendo y vamos a caer en un caos absoluto. Que eso es también lo que buscan estos ideólogos en esta revolución cultural. Es un caos absoluto y en ese caos absoluto solamente vamos a encontrar la tristeza, la desesperación, la ansiedad, la enfermedad, la muerte. Es lo que Juan Pablo II mencionaba como la cultura de la muerte. Eso es la cultura de la muerte. Porque ya cuando el ser humano pierde la visión trascendental, cae en un vacío, cae en una depresión, deja de ser, por así decir, ser humano propiamente dicho. Y por eso busca animalizarse. Fíjese que los veganos en todas sus campañas, no los que practican el veganismo como una dieta, sino que los ideólogos, los que la practican como una ideología, se rebajan a la categoría de animal. Somos animales. Son los antiespecistas, niegan la realidad de la naturaleza humana, la realidad de la persona. Por eso la ideología de género es un ataque también a la persona humana. No somos seres humanos, sino que debemos aceptar nuestra identidad de género. Y si uno quiere ser un animal, tiene todo el derecho y la libertad, dicen ellos, de ser un animal. Es una locura realmente. Son todas estas falacias. Y Heréndida, uno dice, pero ¿cómo puede ser que los jóvenes hayan caído en eso? Porque nunca aprendieron a pensar. Porque no les enseñamos tampoco. Nunca se les enseñó a pensar. Porque la educación no es recibir información. Eso no importa. Eso es para una enciclopedia, un diccionario. El ser humano tiene que aprender a pensar lógicamente, discernir, porque si no es muy fácil engañarlo. ¿Por qué los políticos engañan tan fácilmente a nuestra población en Latinoamérica? Porque la gente en general no sabe pensar, entonces le meten 2, 3 frases que no tienen ninguna conexión lógica y la gente se lo cree porque no sabe pensar, lamentablemente. Es triste realmente. Sí. Porque si no sabemos pensar, no somos verdaderos seres humanos tampoco, entonces. Es algo triste. Pues eso es lo que nos han estado vendiendo desde hace décadas, doctor, y ahorita ya se ven los frutos realmente de todas estas ideologías, y no nada más la de género, sino de tantas que están bombardeando a nuestra sociedad y estamos autodestruyéndonos como sociedad, como raza humana. Yo siempre les digo aquí, les pongo esta analogía de nos escupimos para arriba y en algún momento pues nos va a caer y nos está cayendo ya, doctor. Ciertamente, ciertamente. Pero mire, yo voy a aprovechar este momento para invitarlo porque muchos padres deben estar desesperados y decir, bueno, yo quiero una solución, quiero cambiar, quiero tener mejor a mi familia. Los voy a invitar a que hagan el curso de formación para padres que yo di en el mes de agosto, que está disponible en YouTube, lo pueden encontrar en mi página web, pero también anunciar que voy a dar un curso de formación de las virtudes, que es algo muy práctico, que les va a gustar mucho y les va a servir mucho personalmente, pero también para sus hijos, que ese curso lo voy a dar el mes próximo. Entonces, todos los que quieran simplemente me pueden contactar, pueden ir a mi página web, anotarse a los cursos. Les recuerdo que son gratuitos para que todos los puedan hacer y espero que por medio de estos cursos también encuentren una luz y encuentren una salida a esta oscuridad que estamos viviendo y donde se les van a dar herramientas para el día a día, para la casa, para al menos que en nuestra casa no nos ideologicen, para que en nuestra causa reine la cordura, por así decir, el sentido común. Muchos padres, sí. Nada más digo a nuestra audiencia que especialmente yo tomé ese curso y no nada más ese, también el de 12 reglas para la vida, estoy con el de ideología género y bueno, la verdad vale la pena, el doctor hace un esfuerzo increíble para ayudar de verdad pues a pensar, a educar bien a nuestros hijos, nos da pautas bien concretas, bien tanto generales como concretas para poder hacerlo, ejemplos. De verdad, yo les recomiendo mucho eso. En pantalla vemos su, la página de su blog. Por favor, ahí apúntenla. Y estaba yo buscando en este momento, pues, la página de
de su, de YouTube. Ahorita, pues, no puedo mostrarla, pero nada más buscarlo. Doctor Pablo Muñoz Iturrieta, así en YouTube, y les va a arrojar sus listas de reproducción de cada uno de sus cursos. Por favor, no perdamos la oportunidad. Es gratis. Y, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Ahí mostré el libro, que me ha parecido de verdad, es para mí una biblia, de verdad, de todos estos temas. Me ha gustado mucho. Yo les he compartido en muchas ocasiones parte de lo que leo de este libro y, pues bueno, para mayores informes, el doctor, cuando lo conocí personalmente en su viaje a México, pues nos dio la oportunidad de distribuir su libro. Entonces, ahí está en pantalla el número donde se pueden comunicar para conseguirlo. Y pues, doctor, de verdad ha sido un placer, un honor y la verdad, para mí muy digerible toda esta charla, por supuesto, impresionante, pero más que eso, muy importante para pensar, para reflexionar y empezar, si es que no lo hemos hecho, empezar a hacer algo ya por nuestros hijos, por el bien de nuestros hijos, si es que no nos importa la sociedad en general, al menos sí nuestros hijos. Pero eso definitivamente tiene consecuencia a la sociedad. Tener unos hijos bien formados, sanos mentalmente, espiritualmente, no ideologizados. Pues doctor, muchísimas gracias por todo este tiempo, por todo su esfuerzo. Tenemos grandes regalos en la humanidad y ahorita yo siempre he dicho que la Argentina nos ha regalado mucho al AGE, a usted, a la doctora Chinda, a Márquez y pues Dios lo bendiga mucho. Oraré personalmente por su ministerio. Esto es un apostolado que usted hace y pues no sé, muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias Herendia, gracias a todos también los que han estado conectados y los invito también a compartir este video para que la gente realmente se una a esta cruzada. Vamos a llamarle una cruzada, para que esta gente se una a esta cruzada a favor de la verdad, porque recordemos, solamente la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Gracias a usted, Dios le bendiga. Igualmente. Estos son sus micrófonos. Cuando quiera, son suyos para decirnos o compartirnos algo más. Muchas gracias, Heréndida, y gracias también por todo el trabajo a usted, a su hermano, que siempre han sido una gente tan amiga mía y me han apoyado tanto en México y por medio de las redes y de su canal y demás. Así que gracias por todo. Gracias. Dios le bendiga. Gracias.